la llegada de los años 70, nuestro país experimentó una crisis económica. Tal situación motivó que el salario no sufriera incrementos en los últimos meses, generando declaraciones de huelga en las que se exigía principalmente el incremento salarial. Aunado a lo anterior, México sufrió una desorganización familiar, falta de educación, desempleo, alcoholismo, que tiene una íntima relación con los factores anteriores, y comenzó una fuerte migración campesina a la ciudad, que provoca marginación y engrosamiento de los cinturones de miseria, y la urbanización de las grandes ciudades, así como el crecimiento demográfico que ante un desordenado crecimiento provoca situaciones como marginación, contaminación, neurosis colectiva, frustración colectiva, desempleo, deficiencias en los servicios públicos, saturación de vehículos que produce un tránsito insufriblemente lento, falta de oportunidades en la educación superior, falta de opciones recreativas y delincuencia en aumento. Dadas las necesidades de abastecimiento entre la población, en México era común encontrar familias extensas, las cuales constaban de ambos padres, al menos 5 hijos, abuelos e incluso hasta tíos y primos que habitaban en un solo lugar. Sin embargo, para los años 70, debido a la crisis económica, la nueva forma de vida moderna, la promoción del uso de métodos anticonceptivos como parte de una revolución sexual y como un método implementado por el gobierno para la reducción de la población en el país, se comenzaron a estilar las familias nucleares compuestas por los progenitores y por 1 o 2 hijos. De igual forma, debido a la difícil situación económica por la que pasaban las familias del país, la mujer, que hasta entonces se encargaba de las labores del hogar, se introdujo al campo laboral para aportar al gasto familiar y con ello asegurar una mejor condición de vida ante la crisis. En esas familias donde el hombre ya no es el único y a veces ni siquiera el principal proveedor, se trastocan y cuestionan los roles tradicionales, fragilizando el vínculo conyugal, teniendo como consecuencia un aumento en las separaciones o divorcios, y por ende hay un mayor surgimiento de las familias monoparentales, encabezadas por uno solo de los padres, casados con segundas nupcias y familias sin hijos. En el pasado, las familias monoparentales eran a menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. Actualmente, la mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque muchas de estas están formadas por mujeres solteras con hijos. De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sabe que para el año 2010 el 60% de los hogares de nuestro país estaban formados por familias de tipo nuclear y el 28.1% son hogares extensos, entre los cuales el 62.7% conviven la nuera, el yerno, los nietos del jefe del hogar, y el 11.9% restante corresponde a aquellos hogares en donde conviven familias de tipo monoparental. Como se mencionaba anteriormente, a partir de los años 70 la mujer comenzó a tener una mayor participación dentro de las cuestiones sociales, lo cual se ve reflejado que para el año 2010 el 22.3% de los hogares nucleares de nuestro país estuvieran encabezados por ellas, a pesar de que en el 77.7% aún existía la figura masculina. Por último, resulta importante destacar que para este año el 86.7% de las familias monoparentales estaban encabezadas por una mujer. Los periodos de crisis y la reestructuración económica llevaron un proceso de cambio socioeconómico, donde el estilo de vida se vuelve un determinante para el cambio de roles dentro de la familia, ya que la dinámica se complejiza generando crisis y desintegración, trayendo consigo aumentos de divorcios, pues el ritmo que exigía la sociedad demandaba cada vez más a los ciudadanos, llevando a estos a refugiar sus emociones en las adicciones, como lo es el alcoholismo y la drogadicción, que también traen consigo problemas de pareja y por ende desintegración. En este contexto, el movimiento feminista cobró fuerza y produjo una considerable oportunidad de inserción laboral de las mujeres, ya que la industrialización y los salarios empobrecidos demandaban también la mano de obra femenina. Esto trajo consigo modificaciones en la sociedad. Primero, el rol familiar de hombre como esposo, padre, proveedor único y el de mujer, esposa, madre, ama de casa se vieron modificados.
Las nuevas familias integradas por mujeres trabajadoras que forman parte de la manutención del hogar abren la posibilidad de una mejor economía para la familia. Ahora las madres también salen de casa a cumplir sus jornadas laborales y así la crianza de los hijos y las labores domésticas pasan a un segundo plano. Los hijos pasan largas horas solos en casa. El Estado busca suplir el rol de mujer en casa con un incremento de la tecnología que produce nuevos aparatos electrodomésticos, como la lavadora, la televisión, el microondas, que facilitaban el trabajo o que entretenían a los hijos mientras los padres salían a trabajar, lo que modificó el porcentaje de fecundidad, que disminuye considerablemente, debido a que el tiempo dedicado a la reproducción y crianza de los hijos se ve acortado. Así, el tamaño y la estructuración de las familias mexicanas cambió de una familia extensa a familia nuclear, ya que las posibilidades económicas daban para vivir en un hogar independiente y para abastecer las necesidades solo de pocos hijos, y a su vez, por el contexto enmarcado por una condición de vida urbano-industrial. Los requisitos de trabajo requerían a hombres casados entre los 18 y 35 años, al ser los que necesitan mantener a su familia y por ello buscan un trabajo estable, cosa que conviene a la empresa, y mujeres solteras entre los 18 y 35 años, ya que en su afán de ser más que los hombres, luchan por mantener el empleo y trabajan mejor. La mujer toma el control sobre la determinación de su vida, lo que agudiza la incompatibilidad entre trabajo, matrimonio y vida. Si eres mujer trabajadora, no dejas de ser madre, ama de casa y esposa. O si decides trabajar, debes cumplir proyectos de desarrollo personal y una educación mayor, lo que llevó a las mujeres a convivir sin casarse y algunas veces sin acercarse a la maternidad, lo que al final produce una insatisfacción personal. La mayor flexibilidad en los roles crea necesidad del ejercicio de roles funcionales más que sociales. Las relaciones se vuelven más complejas y conflictivas, se encuentran abiertas a la racionalidad y al escrutinio, y a su vez más expuestas a la redefinición, conflicto y ruptura. Es evidente que la inserción de la actividad laboral femenina surgió de la crisis económica que contextualizaba México y del periodo histórico donde la urbanización, la industrialización y la tercerización eran el objetivo del Estado. Con la existencia de una sobrepoblación, se comenzaron a implementar leyes que arrojaban a la sociedad la idea de que la familia pequeña vive mejor, y con la llegada del feminismo, la libertad de ejercer libremente la sexualidad, el uso de métodos anticonceptivos y la independencia de trabajar, abrió las posibilidades a las mujeres de ver más allá. Hombres y mujeres compartían los gastos de la casa, pero la crianza de los hijos y labores domésticas seguían recayendo solamente en las mujeres. Por ello, las demandas eran otras y surgió la practicidad, comida enlatada, aparatos electrodomésticos, etc., pues el tiempo ahora estaba dividido entre el trabajo y el hogar. La modernidad está caracterizada por los crecientes problemas sociales y también por los psicológicos, como suicidios, estrés, depresión, demencia, angustia, etc. Se concluye entonces que la realidad social tiene un impacto importante en la conformación del cuerpo del individuo. Las condiciones económicas determinan una serie de cambios en la forma de relacionarse el individuo con su medio. El mexicano se enfrenta a nuevas demandas y nuevos modos de vida, resultado de un proceso sociohistórico y cultural. La historia verdadera es transmitida por medio de las instituciones y los grupos de poder. Como verdad, se entiende que todo es natural. Nadie cuestiona el estilo de vivir y de morir. La realidad se convierte en lo normal y cotidiano, y a través de esta los individuos significan y construyen su identidad social, geográfica y la cultura del vivir cotidiano. El vivir cotidiano moderno dicta la construcción de nuevos espacios en el trabajo, la familia y la educación. Con la crisis económica y la demanda de mano obrera, la mujer, quien era la que se encargaba de las labores domésticas y de la crianza de los hijos, tuvo que salir al mundo laboral. Más que hacerlo como una situación de igualdad social, lo hizo como necesidad. El número de hijos cada vez fue menor. La mayoría de las familias poco a poco pasaron de ser extensas a ser nucleares y monoparentales. En ocasiones, ya que estas nuevas condiciones sociales aumentaban la posibilidad de que uno de los progenitores dejara el hogar. La forma en que cada individuo significa y se apropia de la realidad social
depende en gran medida de la familia, institución primaria del Estado, que tiene como tarea principal transmitir los valores económicos, morales, culturales y religiosos. Todo esto en constante cambio y que imponen al individuo un prototipo de comportamiento que debe seguir. El individuo debe de ser alguien exitoso, debe ser alguien bueno, debe ser alguien culto. Estos deberes ser ponen en conflicto al individuo, quien no alcanza a digerir y empieza proceso de desvalorización por la crisis entre lo que desea y lo que hace. En cada familia, padre y madre se construyen individualmente, pero a su vez se conforman dos concepciones de vivir que se aprendieron en diferentes espacios, culturas y economías. También se enfrentan con los retos de la modernidad, como la igualdad de educación y división de tarea del hogar entre los cónyuges. Las expectativas y deseos que generan estos deberes ser, generalmente no son cumplidos, provocan emociones negativas en la pareja. Estas influyen en el modo de criar y educar a los hijos, que se ha transmitido de igual manera de generación en generación, consciente o inconscientemente. En la historia genealógica familiar encontramos relatos similares a los de ahora: tristeza, enojos, lealtades invisibles, traumatismos no digeridos o no dichos. Pareciera ser que estamos repitiendo la misma historia de nuestros ancestros, como si estuviéramos atrapados en una telaraña familiar de la que somos constructores. La construcción de lo individual y de las emociones son la expresión no solo de un tiempo y geografía, también son el reflejo de la genealogía familiar. Se genera entonces una actitud ante la vida caracterizada por una incongruencia entre lo que se desea, lo que se siente y lo que se hace, y se expresan emociones y sentimientos que desequilibran el ciclo armónico de energía del cuerpo, que se ve en la necesidad de autorregularse. Por ende, estos cambios se reflejan en síntomas orgánicos. La enfermedad, desde la lógica cartesiana, se centra en el aspecto institucional médico de correlaciones monocausales. Desde esta nueva epistemología de lo corporal, el cuerpo es un fruto histórico y la enfermedad no es producto de un cuerpo aislado. Se construye a través del proceso de apropiación de la realidad que es transmitido por las instituciones. El individuo se apropia de la realidad en gran medida a partir de la educación familiar. Vemos cómo la sintomatología de los miembros de una familia es similar para cada uno de los integrantes. La nueva propuesta de la construcción social de lo corporal explica que la aparición de las enfermedades psicosomáticas es debido a todas las tensiones, deseos, duelos, traumatismos, bloqueos, frustraciones y el sinfín de experiencias que tienen una gran carga emocional que ocurren dentro del núcleo familiar y que no pueden ser digeridas o permanecen reprimidas, ya que la familia va a enseñar formas específicas de negar las emociones. Todo esto quedará plasmado en el cuerpo, provocando que exista una disminución inmunológica, y esta emoción que no se expresó se va a depositar en el cuerpo debilitando al órgano más débil, impidiendo que las transgresiones sufridas sean expresadas abiertamente. Estas se interiorizan y las repercusiones que se tienen se manifiestan a través del organismo, cuyos orígenes no solo serán de índole orgánico, sino que también psicológico. Cuando en la relación familiar se imponen condiciones de vida específicas o no hay una satisfacción de las necesidades básicas y exigencias que en ocasiones van en contra de uno mismo, la persona entra en crisis, ya que no hay una correspondencia entre lo que se desea y lo que se hace, que tampoco corresponde con las expectativas de la familia, por lo que se generarán tensiones y resistencias que se reflejarán en estados emocionales. Es por esto que las relaciones establecidas dentro del ámbito familiar son un aspecto importante en lo que respecta a la salud y a la enfermedad. La propuesta de construcción social de lo corporal nos dice que existe una relación entre órgano-emoción, siendo que cuando hay una expresión inadecuada de alguna emoción, la expresión fisiológica también lo es, lo que resultará en un desequilibrio orgánico, ya que el manejo inadecuado de las emociones implica una gran pérdida de fuerza vital que al paso de los años puede convertirse en una enfermedad crónico-degenerativa. Esta nueva propuesta, al ser integral, no estudia el cuerpo fraccionándolo, sino como un todo, ya que sostiene que todo funciona de acuerdo a la interrelación de sus partes, que completan ciclos interminables. Es por esto que en el cuerpo humano debe existir una armonía que va a equilibrar a todos los órganos al interior del cuerpo para su adecuado funcionamiento. De lo contrario, se presentarán enfermedades, que primero se manifestarán a través de un síntoma, avisando que falta algo por resolver y que se ha perdido el equilibrio, convirtiéndose en una llamada de atención. Para explicar
explicar cómo es que se deposita la emoción en el órgano y surge la enfermedad, esta propuesta parte del hecho que los 5 elementos, madera, fuego, metal, tierra y agua, de los que la materia fue modelada, se hacen presentes en la naturaleza así como también en el cuerpo humano, donde a cada órgano le corresponde un elemento. Al interior del cuerpo, emociones y órganos funcionan como una misma unidad, que se manifestará a partir de los sentidos y con un sabor de preferencia. Cada elemento puede ser dominador o dominado de manera simultánea. Sin embargo, si existe un exceso de dominancia por parte de un elemento, función, o la insuficiencia de otro es donde se rompe el equilibrio y aparece el malestar. Esta propuesta nos dice que la curación consiste en volver al equilibrio por el manejo adecuado de las emociones, aprendiendo a sentirlas y expresarlas en lugar de negarlas o reprimirlas. Cada individuo es responsable de su propia salud y será elección individual seguir estancado repitiendo los mismos patrones de comportamiento que se han aprendido desde el núcleo familiar o sanarse. Es así que esta teoría nos explica cómo viajan estas emociones dentro del cuerpo y de qué manera se van a alojar en los órganos. En el hígado se instalarán estados de ira y enojo. A esta conmoción el elemento que le corresponde es la madera y predomina el gusto por lo ácido, expresándose en el cuerpo a través de los ojos, las uñas, genitales, ligamentos, entre otros. Algunas de las manifestaciones que se presentan van desde explosiones emocionales, indigestión, hasta vista borrosa. Por otro lado, al corazón le corresponde el elemento fuego, el cual está vinculado con la alegría, siendo el sabor amargo el que rige. Esta expresión corporal se hace a través de la lengua, arterias, tez y oído. En cuanto al elemento tierra, el vaso y estómago son los órganos correspondientes. Estos son sede de la ansiedad, teniendo una preferencia por el sabor dulce, y tiene una manifestación por medio de los labios, boca, saliva y músculos. Mientras tanto, en los pulmones, donde se aloja la tristeza, les corresponde el elemento metal, teniendo una expresión en el cuerpo, ya sea en la circulación, en membranas mucosas o como desórdenes en la piel. En este caso, los sabores de preferencia son los fuertes, en especial el picante. Finalmente, en cuanto a los riñones y vejiga, donde su elemento es agua, se alojará el miedo, cuya manifestación se hará en el oído, así como fragilidad en los huesos, caída de cabello, entre otros, siendo salado el sabor de preferencia. Estos malestares van oprimiendo el cuerpo, provocando padecimientos. En la actualidad, los principales son aquellos de índole respiratoria, gastrointestinal y cardiovascular. Es así como observamos que la familia es importante para el individuo en el plano corporal, mental y espiritual. Esto es evidente a lo largo de todo su desarrollo, desde que es concebido hasta que alcanza la madurez. De esta manera, en el proceso que corresponde a somatizar dicha relación familiar en el cuerpo, hay un trasfondo social, histórico, económico, político y cultural, en el cual la constitución del cuerpo y sus procesos están condicionados a lo emocional, a los hábitos y ritos familiares, costumbres y estilos de vida de los demás. El hombre y su cuerpo han sufrido cambios al tratar de adaptarse a las transformaciones y nuevos estilos de vida que nos exigen cumplir con un ideal impuesto por la sociedad. Ante estas condiciones, el cuerpo se convierte en un producto de un contexto histórico-social. Cuando existe una confrontación entre los propios ideales, el tratar de satisfacer necesidades y ajustarse al deber ser social y circunstancias que nos rodean, se generan emociones y sentimientos que desequilibran el ciclo armónico del cuerpo, ya que predomina alguna emoción en él. Como consecuencia, el cuerpo hace un esfuerzo por autorregularse para poder mantener el equilibrio y adaptarse a las nuevas formas de vida. Como parte de la cotidianeidad, los individuos de la sociedad globalizada se han acostumbrado a través de la apropiación del proceso y condiciones históricos sociales a que el modo de vida sea lo más cómodo, sencillo y funcional posible. Si esto se conjuga con el proceso de construcción emocional del individuo bajo las condiciones laborales, sociales, económicas y políticas del país que han permeado a lo largo de toda su vida, se tiene como resultado una serie de desequilibrios en el individuo que tarde o temprano se somatizan en síntomas orgánicos y que con el paso del tiempo se convertirán en padecimientos crónico-degenerativos. Este proceso, que ocurre en la mayoría de la población, se convierte en una epidemiología de enfermedades crónicas y degenerativas. La propuesta de la construcción social de lo corporal surge como alternativa para abordar la epidemiología de padecimientos psicosomáticos,
El cuerpo es un todo y es el reflejo de las condiciones de vida que son subjetivas y apropiadas por los individuos que dan cuenta de lo que sucede en el interior y las emociones que están implicadas en las exigencias de una sociedad que dan origen a diferentes enfermedades, tomando también en cuenta el equilibrio emocional y corporal como símbolo de crecimiento personal, conjuntamente con la reflexión de la historia de vida del individuo. El psicólogo forma parte de este proceso, siendo quien ayuda al individuo a identificar e interpretar los síntomas y cómo éste los construyó y significó, teniendo como base lo que la familia y sociedad le ha inculcado en su historia de vida, dándole importancia así a las emociones y las consecuencias que genera en su cuerpo. Como resultado, se esperaría un cambio en el estilo de vida del individuo, poniendo atención a su cuerpo por medio de reflexiones de su historia de vida. Asimismo, será fundamental identificar el proceso de construcción de su sintomatología, logrando un cambio en el estilo de vida y por ende un equilibrio en el paciente.